Pues buenas noches, queridos amigos. Ya estamos en nuestra tercer clase de el curso que llevamos de traumas, que es un tema muy, pero muy importante para nuestro desarrollo personal, que lo hemos dicho, cuando nosotros aprendemos estos temas podemos mejorar nuestra relación, primeramente nuestra persona y también la relación luego con la pareja, el cónyuge y luego con los hijos y en donde quiera que estemos, que haya personas, pues mejorar esas relaciones, pero necesitamos conocernos a nosotros mismos. Voy a compartir la pantalla para que vayan viendo ustedes las diapositivas de esta clase. Muy bien, es la clase número 3 de traumas y descubre lo que desconoces eh, en tu vida, dice, descubre lo que desconoces de tu vida para hacer cambios permanentes. El objetivo, analizaremos los dos tipos de traumas y las experiencias de gozo que desde que nacemos son importantes en nuestra vida y eso lo estaremos visualizando, lo estaremos viendo, analizando. Muy bien. Alguien nada más que prenda y apague su micrófono y me diga si se cambió la diapositiva a la de la siguiente que dice el objetivo. Nada más alguien que pueda prender y apagar su micrófono y que me diga si hubo cambios de diapositivas. ¿Nadie? Entonces Sí, sí. hubo cambio, pastor. Ay, gracias, Alexandra. Muchas gracias. Bueno, entonces estamos bien. Es que a veces como que yo cambio aquí y allá no se cambia, no se ve. Pero qué bueno, gracias. Bien, vamos a ver la siguiente diapositiva. Dice, todo ser humano, y aquí vamos a recordar que todo ser humano necesita tiene tres puntos importantes internos, lo que lo hemos aprendido y que es precisamente el amor, la aceptación y la aprobación. Todo esto lo necesita el ser humano para crecer sanos. Cuando esto lo debe de dar los padres a los hijos. Y esa necesidad la busca desde que está en el vientre de la mamá, cuando sale, cuando nace. Entonces, cuando esa necesidad de amor, aceptación y aprobación que le hemos llamado la triple A no es satisfecha, entonces se convierte en agresión. ¿Ok? Y esa agresión precisamente pues se puede ir desarrollando en el transcurso de la vida y podemos ver niños muy agresivos, ¿sí? El problema que podemos, y he visto, y que podemos caer o quizás caímos ya los que somos padres, en algún momento quizás hubo mucho activismo, el trabajo y trabajo y trabajo y aquí, y quiero decirles que el activismo puede ser, en algunos casos, es un mecanismo de defensa. Algunas personas intencionalmente se mantienen ocupadas para no tener contacto con ningún sentimiento y más si vienen arrastrando sentimientos, situaciones desde su niñez que no quieren tratar, que no quieren confrontar. Entonces, el mecanismo de defensa es ese activismo. Por supuesto que el resultado que trae ese activismo pues es como se aíslan, se apartan, pues pierden amigos. Y cuando estamos hablando de la familia, pues hasta el matrimonio se llega a perder. Entonces, es necesario aceptar el dolor. Cuando una persona está así, necesita aceptar que hay un dolor en su interior, en sus emociones, que hay una herida y que para esa persona pueda tener éxito y pueda triunfar y pueda salir adelante, se pueda integrar por decir, en el grupo primero que es su matrimonio, con sus hijos, en la sociedad, en el trabajo, en fin, necesita confrontar esa herida. Y para poderla dejar y que se pueda sanar, hay que confrontarla. Ahora, muchos pasan gran parte de sus vidas adultas, procurando superar esos efectos que traen de esos traumas de su niñez. Y por ejemplo, hay personas que se la pasan leyendo libros de superación personal. Pues es bueno leer libros de superación personal, te ayuda a crecer, el desarrollo personal, en fin, pero los libros de superación personal realmente no van a atacar
o van a ir al punto, a la raíz de esa situación que tienes en ese trauma que se viene arrastrando desde la niñez. Son esfuerzos que hacen las personas por cambiar esos efectos, es decir, los traumas que se generan en la niñez traen efectos y esos efectos pueden ser durante su vida, ¿ok? Pues hacen todo el esfuerzo para quitar esos efectos, pero pues es difícil mientras no se puedan confrontar para que se sanen, ahí van a estar. Entonces recuerden esto, un trauma, que son las heridas, un trauma que puede ser herida emocional o en una herida mental, en los pensamientos, un trauma genera efectos en la persona. Mire, vamos a cambiar otra diapositiva. Efectos de traumas en la niñez, ¿sí? Por ejemplo, puede haber casos de niños, fracasos constantes en la escuela o personas que están batallando con la depresión, con la ansiedad. Acuérdense que la ansiedad es un miedo al futuro. La ansiedad es cuando la persona se está adelantando a un problema que puede pasar en el futuro y en el presente no encuentra la solución para ese problema en el futuro, entonces empieza ese miedo y se le llama ansiedad. La angustia tiene que ver con el presente, con el ahorita. La angustia es un miedo de, ay, por decir, anda un león suelto en este lugar y dice, caray, ¿por dónde me irá a salir? No sabes por dónde te sale, tienes el miedo, es para ese momento. Y eso genera angustia. La mayor parte de la Biblia en los Salmos habla de la angustia. Pero aquí estamos hablando de la ansiedad, está hablando hacia el futuro, ese miedo al futuro. También se refleja en la baja autoestima, se refleja en una enfermedad crónica físicamente. A veces hay personas que traen unas úlceras crónicas, puede ser resultado, ¿sí? No estoy diciendo que así todo tiene que ser, puede ser. Hay personas, todas las personas tienen un área vulnerable en su cuerpo de enfermedad y cuando están bajo un estrés, cuando el cortisol se eleva por el estrés constante, siempre hay un punto débil. Por ejemplo, hay personas que se enferman de las anginas, les da gripa, otros úlceras, otros se les afloja el estómago, en fin, hay diferentes maneras, ¿ok? Enfermedades que pueden también ser neurodegenerativas por oxidación, en fin, todo esto puede pasar. No soy médico, les aclaro, no soy médico, pero sí he leído acerca de estas cosas. También puede haber la conducta violenta, que hemos hablado también, que la falta que cuando las necesidades internas no son satisfechas, se convierte en agresión y por eso vemos conductas violentas. También hay impulsos sexuales perturbadores. Puede haber también en estos impulsos violadores, puede haber una cuestión ya muy fuerte, homosexualismo, lesbianismo, en fin los casos que me ha tocado tratar de lesbianismo y de homosexualismo, pues han estado muy relacionados con traumas que vienen arrastrando desde la niñez y que los casos que me tocó ver hay un fuerte rechazo, un problema muy fuerte hacia el papá. ¿Ok? Cuando no se tratan estos traumas que se vienen arrastrando desde la niñez, ¿sí? Eh, lo he estado mencionando, se lleva hasta la edad adulta todos estos efectos, ¿sí? Y por decir, cuando una persona no está, vamos a cambiar la diapositiva para que lo vean ustedes también, cuando una persona ignora ese trauma, ignora esa herida, ¿sí? Entonces, pues puede haber dualidad en el alma, en sus emociones, como el caso que hablamos la semana pasada de la persona, esa mujer que en su juventud, pues tuvo una vida loca, por decirlo así, drogadicción, abortó, dio en adopción un bebé de manera ilegal, en fin, y ya luego su alma estaba partida en tres, había conocido una religión, el cristianismo en aquel momento, y pues era muy devota, y vamos, sí, aquí, allá, y de mucha fe, de oración y todo, ¿no? Pero de repente tenía sus etapas de depresión, pero muy fuerte, y tenía otras etapas también
de quererse suicidar. Entonces eso habla de que su alma estaba en tres partes, ¿sí? En este caso hablo de una dualidad, puede ser de tres partes, dependiendo. También puede haber aislamiento, opresión, sufrimiento, ¿sí? Sufren toda la vida por no recibir ayuda. Eh, Cuando esa persona no recibe ayuda, pues sufre. ¿Por qué? Porque viene arrastrando todos esos problemas, esos traumas. Una de las cosas que me ha tocado cuando llego a dar pláticas prematrimoniales es ver si hay algún trauma, si vienen arrastrando algún trauma que se puede también potenciar a la hora de casarse, ¿sí? Entonces es importante porque si los dos vienen trayendo traumas, es como las maletas cuando vas de viaje. El hombre trae sus maletas, dos maletas, vamos a pensar, con muchos traumas ahí guardados. La mujer trae otras dos maletas llenas de traumas. Se casan y ¿cuántas maletas van a hacer? Cuatro. Hay cuatro maletas ahora y después se agarran a maletazos, por decirlo así, ¿no? ¿Por qué? Porque pues están batallando con esas traumas que no se han atendido y que han generado otros efectos. Quiero decirles que nuestro cerebro, tenemos un cerebro de veras, voy a decirlo de esta palabra, espectacular. Un cerebro que Dios ha puesto en nosotros espectacular, ¿sí? Un cerebro perfecto. Pero este cerebro que Dios nos ha dado tiene un mecanismo de resolver las cosas de traumas que cuando no se resuelven al momento, automáticamente el cerebro en un mecanismo de defensa los guarda en un pasado, los guarda en el subconsciente, vamos a llamarlo así, en el subconsciente, ahí se guarda esa información. Y es por eso que cuando una persona tiene algún evento en el presente que es parecido al trauma que pasó, entonces el subconsciente libera una reacción. Recuerden que cuando yo digo reacción significa que la persona hace cosas fuera de control, habla, hace, golpea, grita, corre fuera de control. Nosotros ante las situaciones de la vida podemos reaccionar o podemos actuar. Cuando hablamos de actuar significa madurez, control, autodominio. Cuando hablamos de reacción es cuando una persona pues realmente no hay madurez, no hay dominio propio y pierde el control. Es decir, las emociones pueden controlar a la persona y no la persona controla sus emociones, ¿ok? Hay un ejemplo, hay un veterano que fue a la guerra, estuvo en los balazos, cañonazos, y pues esa persona fue herida en esa batalla por un, con rifle y todo, fue herido, pero gracias a Dios salió, vivió, sobrevivió en esa guerra, regresó ese veterano y un día estaba precisamente en el supermercado, en el estacionamiento, y una camioneta que pues yo creo que no andaba muy bien en su afinación, sus bujías, la encendieron y ¡pum, pum, pum! El escape empezó como a explotar y parecían como balas y la persona inmediatamente reaccionó, se tiró al suelo buscando como que su rifle para poderse defender. Es decir, significa que esa área no había sido tratada y que el cerebro de una manera automática la guardó como una amnesia, como que estaba aparentemente olvidado, pero que en un momento de crisis fue liberado y reaccionó para sobrevivir a ese momento que pensó que estaba en la guerra. Entonces los traumas del pasado se hacen presente en pocos minutos y eso hace que la persona es como si estuviera viviendo el dolor en ese momento de lo que había pasado tiempo atrás. ¿Ok? Y eso es lo que pasa. El cerebro está buscando de alguna manera a proteger la integridad del cuerpo, vamos a llamarle del yo, de todo el yo del cuerpo, que el yo no nada más tiene que ver lo que es la persona, estamos hablando de una manera general de todo su cuerpo. Por eso el ex soldado, el veterano, empezó a defenderse, ¿sí? Para olvidarse del terror del campo de batalla, pues empezó a buscar sobrevivir.
Inmediatamente su cerebro conectó con la experiencia que había vivido. Son mecanismos que el mismo cerebro tiene para que le llaman mecanismos de defensa que lo hacen de manera inconsciente para poder sobrevivir en esa parte. Ahora, cuando estamos hablando de que el cerebro está guardando toda esa información automáticamente, lo guarda en el subconsciente, ¿cómo sabemos que el cerebro está haciendo eso? Bueno, esta disociación, que así se le llama, puede haber amnesia, que olvida totalmente, puede haber sonambulismo, ¿ok? Puede haber impresiones de fugas, es decir, de querer salir corriendo, no sabe ni por qué, pero quiere salir corriendo. Son tendencias impulsivas a andar o a correr. Y pues también puede llegar a tener personalidad múltiple, ¿ok? Yo no soy especialista en psicología clínica, mi especialidad son matrimonios, pero hace muchos años me tocó atender y ayudar a una familia aquí en el estado de Hidalgo con un joven que había pasado traumas muy fuertes y una relación no muy buena con su padre, y ya de edad de 22 años tenía esa cuestión de personalidad múltiple, pero es que venía arrastrando traumas desde su niñez. Bueno, vamos a hablar del cerebro un poquito más. Estoy cambiando ya la diapositiva, espero que la vean ahí. El cerebro está en dos partes, básicamente. La parte derecha es la parte de los sentimientos, la parte derecha del pensamiento. La derecha, sentimiento, la izquierda, pensamientos. Si se dan cuenta, los dos forman un todo. Y fíjense cómo es la naturaleza. La mujer es más dada al sentimiento y nosotros los hombres más al pensamiento. Por eso es que somos más cuadrados, no somos tan complicados, ¿ok? Ahora, pero los dos forman el cerebro. Por eso cuando hablamos de la pareja, del matrimonio, de los cónyuges, sentimientos y pensamientos se ponen de acuerdo para vivir juntos. Y pues es un desafío muy grande porque son dos maneras diferentes de ver las cosas. Pero aquí, bueno, ahorita no es de matrimonios, pero bueno, es para que ustedes vean cómo es la maravilla del cerebro, cómo trabajan los dos juntos y nos pueden guiar a nosotros. Pero hay una parte del cerebro que se le llama del área donde se genera ese gozo, que es muy importante para el desarrollo del cerebro, un desarrollo sano. Y esto aquí que voy a estar platicando, pongan mucha atención, ¿ok? Porque está muy relacionado con lo de la triple A. Entonces, lo que sentimos y lo que pensamos. Y el área del que sentimos está al punto del gozo. Ese gozo, ¿qué significa? Gozo significa alegría, saltar, tener placer, regocijo. Eso es el gozo, ¿ok? Entonces lo voy a repetir. El gozo está relacionado con cuatro cosas básicas: alegría, saltar, placer, regocijo. Ahora sí que es un gozo más extremo, regocijo. Y todo esto tiene que ver con cuestiones de relaciones. Se le llama que el gozo es relacional, es decir, que está muy vinculado directamente en nuestras relaciones interpersonales. Significa que alguien está feliz de estar contigo. Oye, soy feliz cuando estoy a tu lado. Fíjense, entonces eso es relacional, es una relación. Y eso ayuda mucho al cerebro, ¿ok? Entonces, nuestro cerebro fue diseñado para operar bajo el control del gozo. O sea, el gozo es una parte primordial en el cerebro para su sano desarrollo. Nuestras vidas desean estar llenas de relaciones que nos lleven al gozo. No relaciones que, ay, otra vez esa persona. Es un higadito. Bueno, así decimos en México, ¿no? Ay, es un higadito, me cae mal. Eso no genera gozo. Gozo habla de relaciones, de personas, que cuando estoy ahí me genera alegría. Vamos a hablar de los bebés.
El bebé experimenta el gozo. Las primeras 6 semanas después que nace el bebé, sus vínculos de gozo están relacionados con el gusto, la lechita que prueba de su mamá, el olfato, porque al estar cerca del pecho de mamá huele el cuerpo de su madre, y aparte la temperatura, el calor de la mamá, todo eso le genera gozo al bebé, ¿ok? El gusto, el olfato y la temperatura son partes primordiales para generar gozo en el bebé, que eso le ayuda en su parte derecha el sano desarrollo de ese bebé. Estamos hablando de las primeras 6 semanas. Las segundas 6 semanas, ya el bebé, su manera de tener ese gozo, ya es el tacto, el tocar. Eso le produce más gozo, es cuando ya empieza a tocar, agarra un dedo de la mamá y lo agarra y lo siente, en fin, ya el tocar para ese bebé genera gozo. A los 3 meses ya de edad de ese bebé, ya en las áreas visuales, pues como ya está madurando más su cerebro, las áreas visuales empiezan a tener más efecto, ya empieza a distinguir un poquito más. Y los ojos, a través de los ojos, introduce la mayor cantidad de gozo. Cuando ve a la persona, ustedes pueden ver a un bebé que se le queda mirando y de repente suelta una sonrisa. Ya puede ver, ya distingue y el ver genera ese gozo. Ya cuando el bebé está a los 12 meses, estamos hablando de un año de edad, ya el bebé, pues ya los sonidos, al oír el tono de voz, eso le da gozo. Ya el tono de voz de su mamá la tiene pero bien, bien calibrada en sus oídos y cuando oye la voz de su madre, genera gozo, es mi mamá. Por supuesto que también del papá, ¿verdad? Se fortalece también el cerebro en esa área del gozo cuando escucha la voz. Y fíjense cómo va el proceso en los bebés. El cerebro debe de estar fuerte en el área del gozo para aprender a volver al gozo desde las emociones. Cuando pasan alguna emoción desagradable, por ejemplo, tener miedo, que se enoja o siente vergüenza, en fin, cosas así, emociones desagradables, el bebé tiene que aprender a regresar a ese estado de gozo. A los 15 meses de edad del bebé, ya se acciona la facultad de sentir miedo o enojo. Ya podemos ver que a esa edad ya los berrinches ya son más frecuentes porque hay enojo, ¿sí? El bebé, pero ahí en ese momento el bebé todavía no aprende a regresar a su estado de gozo, ¿ok? Todavía no, está tiernito, por decirlo así, en su área cerebral y esa parte del gozo en la parte derecha se está desarrollando apenas. A los 18 meses de edad, el centro de gozo hace un círculo alrededor de los centros emocionales que están formando ya su personalidad. Entonces, ya a los 24, a los 36 meses, el cerebro registra pues ya circunstancias de acuerdo al tiempo, el lugar, ya puede distinguir los lugares y puede reaccionar a donde está, según el lugar, porque ya conoce, ya ve, y si están en otro lugar que no es su espacio donde normalmente se mueve, como que también se saca o sea, dónde estoy y puede generarle miedo, ¿ok? Porque ya distingue los lugares. Esto ya se le conoce como una memoria consciente, ya tiene en su memoria datos, sobre todo del lugar, los olores, el lugar de donde se está desarrollando, vamos a decir, su hogar, su casa. Todos estos estados de gozo que estoy hablando, todos estos estados o tiempos, periodos de crecimientos del bebé, el gozo es relevante para su desarrollo humano, para crecer sano. Por eso los niños buscan con sus ojos el tener contacto visual con sus padres principalmente y eso les genera gozo el tener ese contacto. Por eso cuando los padres le hablan a sus hijos, ay, mi niño, mira qué hermoso y todo, y les hablas con cariño y los ves y los tocas sus manitas y todo,
eso les genera gozo y por eso ves que hacen una sonrisa, ¿ok? Pues bueno, a medida que los niños van creciendo, todo esto te lo platico para que te vayas dando cuenta de la importancia del desarrollo, la importancia de la triple A que hemos estado hablando, amor, aceptación y aprobación. A medida que va creciendo los niños y llegan a esa edad ya adulta, las personas que nunca recibieron amor, pues siempre lo van a estar buscando de alguna manera para poder sentir y cubrir esa necesidad de amor. Por eso pongan atención. Una de las razones, cuando esos niños de alguna manera no recibieron amor, aceptación y aprobación de sus padres y llegan a esa edad adolescente, de la adolescencia, y que ya empiezan a salir fuera de casa, esos niños de alguna manera o adolescentes y jóvenes van a buscar de alguna manera llenar esa carencia de amor. Lamentablemente se equivocan, intentan llenarlo con drogas, con sexo, sentir el poder, o sea, lo que es el poder, también tener relaciones abusivas, ¿ok? Y también buscan tener dinero de una manera desordenada y quizás ilegal, qué sé yo, porque tratan de llenar ese vacío. Si el gozo no se fortalece desde la niñez, entonces el cerebro no se desarrolla bien y no alcanza una madurez que debe de tener. Entonces es para que ustedes vayan dando cuenta que es importante el desarrollo del cerebro. Cuando una persona es débil en su área cerebral, se nota porque constantemente está luchando con la ansiedad, con la depresión, ¿sí? Con ese síndrome de la falta de atención. Por eso el síndrome de la falta de atención es que nadie me ve, nadie me atiende, entonces trata de llamar la atención. Y también puede reflejarse con desórdenes alimenticios. Hay personas que son muy desordenadas y no le importa si se exageran en su peso o de plano no les importa si están perdiendo el peso hasta perder la vida, ¿ok? Porque hay un desorden alimenticio y eso es una debilidad en su área mental, en su cerebro. Por eso los niños es importante desde que nacen y todo su desarrollo para que puedan crecer sanos. El bebé debe de descansar, necesita estar con su mamá para descansar sin miedo, sin temor, sentirse seguro. Eso le ayuda al bebé a tener un desarrollo del gozo. Entonces, si se dan cuenta, estoy hablando mucho del gozo, porque es un área del cerebro. ¿Ok? Vamos a hablar de los traumas tipo A. Nada más lo mencioné la semana pasada, pero ahorita vamos a ahondar un poquito más en los traumas tipo A. La ausencia de experiencias buenas y necesarias, eso es lo que es traumas tipo A. La ausencia de experiencias buenas y necesarias. Las experiencias buenas nos dan estabilidad emocional. En los traumas tipo A surgen los sentimientos dolorosos cuando la persona ve lo bueno que ha estado ausente. Es decir, puede ver a alguien, como dice ahí abajo, la ausencia de amor del padre causa dolor y lo puede llevar a la soledad cuando ve o le da a otra persona el cariño que no le habían dado. Hay un caso, una situación, este trauma cuando los padres no le dan ese amor, aceptación y aprobación a los hijos, cuando llegan a salir de casa, que son adolescentes, en fin, van a tratar de buscar ese amor, ¿sí? Por eso a veces hay casos de promiscuidad, porque piensan que con el sexo pueden obtener ese amor que no recibieron, o las drogas, o meterse a un grupo de pues, un grupo de delincuentes, vamos a llamarlo así, en fin, porque están buscando ese amor que no recibieron. Entonces, esa ausencia del amor del padre, nosotros los padres somos muy importantes, no significa que la madre no lo sea, los dos son importantes, pero el papá tiene una responsabilidad importantísima con respecto al amor hacia los hijos. Cuando no se da ese amor a los hijos, eso causa problemas muy fuertes. Una niña con la falta del amor del padre, eso puede hacer que la niña, cuando ya sea una jovencita, una mujer,
haga que desconfíe de los hombres. Cuando vemos mujeres que son muy desconfiadas de los hombres, puede venir eso desde la niñez. A estas personas, cuando se les demuestra cariño, la herida surge y es un gran impedimento en el desarrollo de una relación sólida. Por eso, de veras, estamos hablando ahorita de las niñas, ¿verdad? Por supuesto que también a los niños les afecta, pero ahorita en el caso de las niñas, que es un caso especial, cuando no reciben ese amor del padre, eso puede traer problemas muy fuertes en su matrimonio porque ahí puede surgir la herida, ¿ok? Y eso puede traer problemas en la relación de cónyuges, en la relación matrimonial, no hay una armonía en su relación, en su convivencia. Estos traumas afectan seriamente el cerebro del lado derecho, que es el lado de los sentimientos. Y ahí es donde se manejan las emociones. Ahora, el alma de la persona se dedica principalmente a las emociones. Los traumas tipo A parten el alma y por eso se le conoce como fracturas del alma, como el caso de la señora que les dije, que era creyente, muy animada y de repente se deprimía y de repente se quería suicidar. Estaba el alma de esa persona partida, fracturada. La manera de poder recuperarse de esas fracturas del alma es a través de relaciones de amor perdurables, ¿sí? Rodearse de personas que le amen. Por eso los grupos, las comunidades, cuando se están dando amor genuino, ¿sí? Eso ayuda en la sanidad de las personas. Esa es una de las ventajas de esas comunidades de creyentes que creen lo mismo, por decir las iglesias, sinagogas, las Keilah, como les llamen. Si hay un amor genuino, entonces eso puede ayudar en su sanidad de esos traumas tipo A. Vamos a ver ejemplos de traumas tipo A. El ejemplo 1 dice no haber sido valorado y celebrado por los padres por el solo hecho de existir. No necesitamos esperar que llegue el cumpleaños. Podemos celebrarlos cualquier día. ¿Por qué? Pues quiero celebrar que eres mi hijo, que eres mi hija. Y doy gracias a Dios que existes. Doy gracias a Dios que estás aquí. El hecho de hacerlo sentir eso, pues eso fortalece mucho el desarrollo de la persona. También dice no haber tenido experiencia de deleitar la compañía de sus padres, de deleitarse el convivir, el tomarse un helado solos, juntos, el deleitarse mutuamente. Dice no tener un padre o madre que se toma el tiempo para comprender quién es uno, animándoles a compartir quiénes son, qué piensa, qué siente. Esto es importante. Cuando los padres, y esto lo he hablado en la intimidad, en las clases de matrimonios, la intimidad es abrir tu corazón de par en par, decir lo que piensas, decir lo que sientes, con una sinceridad y honestidad, lo que piensas y sientes, compartirlo, eso es la intimidad. Cuando no hay eso con los hijos, a los hijos pueden crecer es que no les interesa qué pienso, cuáles son mis planes, qué es lo qué es lo que quiero hacer en la vida. Por eso cuando está la oportunidad de salir fuera de casa, lo que es la intimidad, lo que he estado diciendo y diciendo y diciendo, es la oportunidad uno a uno. Si tienen 5 hijos, hay que dedicarles 5 días diferentes a cada uno. Y decir, salir y platicar, convivir, preguntar cuál es su proyecto de vida, hacia dónde vas, qué quieres hacer, en qué persona te quieres convertir en los próximos 5 años, qué planes tienes, en qué te puedo ayudar, cómo te sientes, cómo piensas, en fin, todo eso es importante y a veces cuando no se les da ese espacio, los niños, los jóvenes piensan, pues es que no les interesa. Otro punto, el no haber recibido grandes cantidades de nutrición física, pero no como en el área sexual, no en un abuso sexual, sino no hay esa cantidad donde, por ejemplo, como dice ahí, el niño pueda sentarse en las faldas de su mamá, en las piernas, en los brazos de su padre que lo sujeten, en esa disposición
de dejarlos cuando ya están satisfechos, que el uno los carga y está con nosotros y de repente ya se quiere ir, poderlos dejar, sí, ya se van. No que tenerlos, no que quédate conmigo, no te quiero, no quiero que te vayas, no, no. Estar dispuestos a dejarlos que se vayan cuando ya estén satisfechos. Los niños, las niñas buscan y tienen esa necesidad de esos brazos y a veces no lo damos. Y si no lo damos, lo van a buscar por otro lado. 5. No recibir el alimento, vestido, refugio, atención médica, atención dental adecuada. Es decir, no les importa si están bien y si están enfermos, no procuran el buscar que estén bien de salud, buscar su bien. No recibir instrucción para hacer las cosas difíciles, resolver problemas, desarrollar perseverancia, desarrollar recursos y talentos personales. A los hijos no nada más hay que darles de comer y comprarles calzado y un lugar donde vivir. A los hijos hay que enseñarles a vivir. Que ellos vean cómo resolvemos los problemas. Que ellos vean qué hacemos, cómo lo hacemos. Hay animales que les enseñan a sus hijos a cazar. Las leonas enseñan a sus leoncitos a cazar. A veces les traen pequeñas liebres o algo que están ya medias moribundas, que se andan moviendo, se los traen para que el leoncito case el animal y lo pueda matar y comer. Las águilas enseñan a sus aguiluchos, cuando ya tienen las alas grandes, ya listas para volar, como están acostumbrados que sus papás les traigan de comer, los papás llega un momento que ya no, cuando ven que ya es el tiempo, fíjense cómo es la naturaleza, que ya es el tiempo que sean independientes, se quedan lejos y los ven y no les llevan de comer y están gritando ahí los aguiluchos, dame de comer, papá, ya tengo hambre, las tripas me chillan y no les llevan. Llega el momento que empiezan a levantar más las alas, el hambre, como decimos aquí en México, el hambre es canija. Y entonces empiezan a levantar las alas y pues quiero comer y de repente frum, empiezan a caer al vacío. Recuerden que el águila es en lugares altos y empiezan a aletear y empiezan a medio volar, a volar. Entonces los papás se dejan ir y a volar junto con su aguilucho. Y ya el aguilucho empieza a volar, empieza a aprender a planear ahí y el papá o la mamá les enseña a cazar para que pueda comer. Nosotros los seres humanos también tenemos que enseñarles a los hijos cómo resolver los problemas, ¿sí? Gracias a Dios que conocemos las escrituras, gracias a Dios que hay sabiduría en las escrituras, pues enseñarles a resolver esos problemas de manera sabia, de acuerdo a las escrituras, ¿sí? De una manera práctica, no religiosa, porque a veces los padres se pasan de tueste de religiosidad. Es que la Biblia dice esto. ¿Sabes qué? No necesitas decir que la Biblia dice. Simplemente enséñale a resolver el problema de acuerdo a la Biblia sin estar diciendo la Biblia dice. Porque a veces ya los hijos no quieren saber nada por unos padres tan religiosos. ¡Qué bárbaro! No, no, no. Tenemos que enseñarle lo que hemos aprendido de la Biblia sin necesidad de decir la Biblia dice. A mí me ha tocado dar conferencias magistrales como ingeniero en congresos universitarios y muchas de mis conferencias magistrales que he dado han sido muchas basadas en principios de la Biblia. Sin embargo, yo no les menciono la Biblia dice esto ni nada. Simplemente digo el principio, lo aplico, pero los que conocen la Biblia saben de lo que estoy hablando y lo identifican de inmediato. Entonces, así debemos ser con los hijos, debemos enseñarles, pero no de manera religiosa. Créame que la religiosidad es contraproducente en la enseñanza con los hijos, en la cuestión práctica de la vida. Bien, traumas tipo B, las experiencias negativas. Estos traumas afectan en el área de la memoria ya. Se identifica como fracturas de la mente, ¿ok? La persona no puede volver al gozo si no resuelve esos sentimientos y pensamientos que generó el trauma. Ahora, pongan atención aquí porque esto ya en la última clase estaremos viendo cómo es que los traumas generan pensamientos, cómo es que esos traumas generan emociones.
Eso está muy interesante. Entonces, la persona, por eso tiene que aprender a volver a esos estados de gozo y no quedarse en esos estados de miedo, de ansiedad y cosas por el estilo. Por eso es importante el desarrollo de los niños, que ellos aprendan a regresar a esos momentos de gozo. La amnesia que hemos hablado, que el cerebro de alguna manera, algún trauma, lo guarda en el subconsciente y como que hay una amnesia, no te acuerdas. Y es posible que tú, que estás escuchando este curso, y para todos los que van a escuchar los videos después, este, es posible que venga a tu memoria de repente algo que te sucedió cuando tenías 10 años, 7 años, no sé, y alguna cuestión que se platique, ¡prum! El subconsciente lo suelta y te lo recuerda. Pero antes de eso había como una amnesia, o sea, no te acuerdas. Es un mecanismo de defensa, ¿sí? La persona, para que la persona ya no recuerde ese trauma. Entonces es una función automática del cerebro, ¿sí? Aparece en la memoria un punto vacío y la persona no tiene presente esa experiencia traumática. Es decir, en su memoria es como si estuviera en blanco. No hay nada, aparentemente, pero ahí está la información. Por eso es que la amnesia elimina esa memoria de manera temporal, para que no lo recuerde en el momento, pero quizás más tarde lo puede llegar a recordar. Cuando estamos hablando de traumas tipo B que no han sanado, eso interrumpe la vida de las personas. Voy a hablar un caso y voy a poner un nombre nada más por ponerlo. Elisa. Elisa tuvo un momento de crisis con su esposo y en ese momento de crisis que hubo por un error que pasó ahí, una situación entre de matrimonio, ella, Elisa, terminó la relación en un minuto de arrebato. Así, en un minuto de arrebato. Es decir, hubo un problema matrimonial, hubo un error matrimonial y en un momento de arrebato terminó con la relación. Ahora vamos a analizar entonces qué pasó con Elisa. Elisa, cuando fue niña, pasó una experiencia con su padrastro una noche. Ese padrastro una noche la molestó con toques sexuales. Con su mano le tocaba su vagina, sus pompis, metía sus manos, ¿ok? Entonces, eh, esa información estaba en su memoria y pues continuó surgiendo y recordó que su reacción de esa situación que ella tuvo en su niñez, su reacción fue rabia, una ira fuera de control. Estaba furiosa. Cuando eso sucedió en su niñez, se lo dijo a su madre de lo que estaba pasando. Y gracias a Dios que esa madre tomó lugar, porque ha habido casos de madres que por no dejar a ese hombre, ay, no, no es cierto, mijita, estás mal, no es así. Pero en el caso de esta madre sí tomó cartas en el asunto y lo corrió al padrastro, inmediatamente terminó con esa relación. Ahora, la herida no sanada que estaba aparentemente en el olvido de Elisa, estaba en su pasado, se le conoce como un pasado activo. Recuerden eso, pasado activo. Cuando hay un trauma que sucedió, por decir, en la niñez y no se arregló, no se sanó, se queda en un pasado y se le conoce un pasado activo. Significa que está latente, está vivo, que en cualquier momento de una emoción intensa puede surgir. La herida no sanada que tenía Elisa había permanecido guardada en el subconsciente hasta que se cometió, el esposo cometió ese grave error que generó sentimientos muy intensos cuando se activó ese recuerdo que estaba ahí escondido, guardado. El error de su esposo estaba relacionado con la conducta de su padrastro, por eso la reacción de Elisa tenía pues mucho sentido con lo que había pasado. Después que Elisa fue ayudada y fue sanada, esa reacción fuerte ya no interrumpía esa relación
con su esposo, pudo resolverlo, entonces ya no reaccionaba, ya no hacía cosas fuera de control, como lo decía yo hace un momento. La crisis entonces activa las heridas no sanadas y te hacen perder el control. Entonces, quiero que vayan ustedes viendo cómo todas estas cosas empiezan a tomar sentido de aquellas personas que cuando sucede algo, ¿sí? Por decir, hay casos de madres que hace algo el niño y parece que se transforman, se les mete el demonio. ¡Ah! ¿Qué hiciste? Y empiezan a golpear al niño, y empiezan a golpear. ¿Qué pasó? Es posible, y la gran parte de los casos que tienen esas cuestiones es que en su niñez fueron fuertemente golpeados, abusados con fuertes golpizas, y que en su presente, cuando hay una crisis, reaccionan de esa misma manera. Estos traumas pues afectan a las personas, estos tipo B, son perjudiciales porque hay un pasado activo que aparentemente está olvidado, pero que está trayendo efectos en el presente. Por eso no debemos descartar esos traumas, por muy menores que sean, por muy pequeños que sean. Se debe buscar la oportunidad de sanarlos, de no ignorarlos. Vamos a ver ejemplos de traumas tipo B. Ya cambié la diapositiva y dice, número 1, abuso físico, como yo les decía hace un momento, ¿no? Incluyendo cachetadas, tirar de los cabellos, sacudidas, puñetazos, hacerles cosquillas al niño hasta que queda histérico o está histérico. El hacer cosquillas de manera que el niño o la niña ya como que hasta se le va el aire y que no puede respirar, eso es malísimo. No significa que no juegues con cosquillas, sí. Puedes jugar al niño, a la niña con cosquillas. Ay, que aquí le haces 2, 3 segundos y lo sueltas. Y ya. Se rió y ajaja y ya. Pero que le esté haciendo cosquillas y cosquillas y te está riendo y ajaja y ajaja y como que hasta se le va el aire, eso no es bueno. ¿Ok? Es un abuso. Una ocasión me tocó ver a una señora que en plena calle, afuera de la escuela de la primaria, no sé qué habrá hecho el niño, era un niño güero, y en la plena calle, o sea, a mí qué me importa, ¿verdad? Pues puede hacer con su hijo lo que quiera. Yo iba en el carro y nada más vi, le dio unas cachetadas así de ida y vuelta, se le quedaron los cachetes rojos al niño. Si hizo una travesura, o sea, no estoy justificando, hay maneras de corregir a los hijos, pero no era el lugar, y mucho menos ponerlo en vergüenza delante de todos, ¿ok? Entonces, esto es un trauma tipo B. Cualquier paliza que sea violenta, dejando marcas o moretones, cicatrices emocionales. Un moretón se puede quitar, pero la cicatriz emocional queda ahí. Por eso necesitan trabajarse esas áreas. También puede haber abuso sexual, incluyendo el contacto, nada más el tocar, sin que haya penetración, pero ya el tocar sus áreas íntimas ya es un abuso, ¿sí? Los besos, los abrazos sexuales, hasta las relaciones sexuales donde hay penetración, el sexo oral, el sexo anal, exhibicionismo, o que uno de los padres le comparta a su hijo sus experiencias sexuales que tuvo, en fin, todo eso puede marcar. El abuso verbal, apodos hirientes. A los hijos no hay que llamarles por apodos, ¿sí? Hay que llamarles por sus nombres. O cuando mucho, lo que también puedes decirles, mi amor, ven para acá, cariño, ven, cosas que van a edificar su vida, pero no apodos que son ofensivos. También el trauma tipo B, el ser abandonado por uno de los padres o por los dos. ¿Sí? Hay padres que abandonan a sus hijos, ¿ok? Como en el caso que les enseñé de ese muchacho que llegó a ser narcosatánico, que fue abandonado por sus padres como padres. También la tortura, el abuso en rituales satánicos, todo eso también marca. Hay personas que han vivido torturas por pactos satánicos y cosas así. Presenciar el abuso de otra persona también, eso marca a la persona. Entonces, muchos de los tipos de traumas tipo B
están perdidos en la memoria consciente de la persona hasta que llegan a la edad adulta. Y por eso es necesario recordar y sanar esa herida para que siga la persona creciendo, siga sanando, para que esa herida no se siga ulcerando, sangrando, por decirlo así, de manera alegórica. Voy a hablar de otro tipo de herida, de un ejemplo que ahora le vamos a llamar Carlos. Carlos lo animaron a que fuera a buscar ayuda con un consejero, con un psicólogo. Carlos buscó la ayuda de su esposa para que lo acompañara a esas terapias. Su esposa fue de buena manera porque ama a su marido, yo te acompaño, yo estoy contigo ahí. Era la única persona que Carlos tenía con todo corazón, confiaba en ella y necesitaba de su apoyo, de su esposa. Carlos no se sentía digno de ir a un buen restaurante, de sentarse a comer un buen tibón, un buen steak, como le llaman, un sirloin, algo rico, un New York, en fin. No se sentía digno de ir a un restaurante caro y sentarse a comer. ¿Por qué no se sentía digno? Bueno, venía arrastrando un trauma de su niñez. Tenía miedos, tenía miedo a la oscuridad, a las arañas. ¿Sí? En una ocasión fue encerrado en un ropero. Se portó mal algo y su madre lo encerró en un ropero y eso le dio miedo y tenía miedo también de su mamá. Le tenía miedo a su madre. Tenía miedo al amigo de su madre, ¿sí? Al novio que tenía. No estaba su papá biológico con ellos. Carlos entonces recordó esos episodios cuando tenía 4 años de edad. Y este trauma de tipo B está con el abuso de los niños. Para Carlos fue un alivio poder expresar lo que pasó cuando lo encerraron en ese ropero oscuro, oscuro y también que había arañas, por eso tenía miedo a las arañas. Entonces estaba mucho luchando para poder ir a comer porque se sentía que no lo merecía. ¿Y por qué no lo merecía? Porque en esa ocasión, hubo una ocasión que lo encerraron en el ropero y que su madre con su amigo se fueron a comer al restaurante y lo dejaron ahí en el ropero porque no era digno de llevarlo a comer al restaurante. Ahora, fíjense cómo ese trauma marcó su vida y ya siendo adulto, casado, seguía arrastrando ese trauma y no se sentía digno, no se sentía digno de ir a un restaurante por algo que dejó su madre ahí. Este pensamiento mentiroso que había en esa herida le decía, no eres digno de ir a comer a un buen restaurante, no eres digno, no eres digno, no eres digno. Era necesario quebrar esa mentira. De niño tenía miedo que su madre nunca regresara cuando salía, cuando se iba. Había también traumas de tipo A. Su madre no le dio la sensación de que pudiera él confiar en ella. Entonces, cuando estaba en la terapia, su esposa lo abrazó y estuvo ahí manifestándole su apoyo. Y él se sentía, ese abrazo le ayudaba y le fortalecía el área del gozo. Su esposa se alegraba de estar con él, le decía, es que yo soy feliz a tu lado, yo me siento muy feliz aquí a tu lado, disfruto estar contigo. Ese gozo le ayudó a superar la falta de sentirse, de pertenecer a una familia, porque cuando era joven o niño, él sentía que no pertenecía a esa familia. Y cuando su esposa le abrazaba, pudo tener ese sentido de pertenencia a una familia. Por eso su esposa le acompañó paso a paso en todo ese desarrollo. Entonces, ¿qué se le recomienda para sanar? Para ir terminando la clase. La herida debe de ser abierta. El caso de Carlos tuvo que abrir la herida y poderla expresar, sacarlo. Yo pasé esto, yo viví esto. Es necesario abrir la herida, ¿sí? En presencia de otras personas, que en este caso fue el terapeuta y la esposa, que era su apoyo. Y en oración, por supuesto, rogándole a Dios esa sanidad en sus emociones,
La persona tiene que perdonar, en el caso de su mamá, del amigo de su mamá, en fin, perdonar el daño que le hicieron cuando le encerraron en el closet, en ese ropero, antes se llamaban roperos, ¿sí? Y que había arañas y que eso le generó miedos a la oscuridad y a las arañas. Tuvo que perdonar, tuvo que enfrentar esa herida. Cualquier otra cosa solo va a ser un alivio temporal. El leer libros de superación, eso no ayuda, es una ayuda temporal. Libros de superación personal es simplemente temporal. Hay que confrontar la herida, ¿sí? Y esa herida, si no se arregla, pues va a seguir ulcerándose, sangrando, va a seguir generando mentiras en la persona. Si Dios lo permite, en la próxima entrega de este curso, veremos cómo romper esas mentiras que esas traumas están generando, mentiras y que la persona se lo cree y así es como se comporta. Y pues bueno, creo yo que esto que estamos ahorita hablando para terminar nuestra clase es relevante que nosotros veamos toda esta importancia que tiene el desarrollo de la persona cuando son pequeños. ¿Ok? Pues bueno, hasta aquí llegamos a la entrega, la tercera clase de trauma.